Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de John Calipari y de los motivos para salir de Kentucky. Ya huele el ambiente a playoffs. Tenemos el play-in a la vuelta de la esquina y es que la postemporada está ya prácticamente aquí. De hecho, cuando alguno escuche el episodio estará más cerca de la postemporada que del final incluso de la temporada regular. Así que voy a aprovechar para contaros un poco cuál es el plan para las próximas semanas y los próximos episodios, ¿de acuerdo? En el del próximo lunes, es decir, en el episodio de este próximo lunes 15 de abril, vamos a hacer eso que os comenté de revisar lo que dije sobre mis apuestas de temporada regular, revisar lo que dije que se supone que iba a pasar. Básicamente no solo para saber si acierto más que fallo o si fallo más que acierto, y si os queréis de paso reír un poco de mí y acompañarme en mi desgracia, sino sobre todo revisar el porqué, tanto de los aciertos como de los fallos. No tengo ni puñetera idea de lo que hay, ¿eh? O sea, no lo he vuelto a revisar o no dije, ostras, como en el episodio he dicho bastantes cosas con sentido, vamos a hacer luego la revisión y así me apunto medallitas. No tengo ni puñetera idea, de hecho no recuerdo ni lo que dije porque digo y hablo demasiado. Después de ese episodio del lunes 15 de abril, tendríamos el del jueves 18, pero ese episodio lo vamos a mover al viernes 19 de abril. El motivo muy sencillo, tener ya la configuración final de los playoffs una vez se haya terminado el torneo del play-in. Entonces, como ya os digo, con el dibujo claro de cómo serán los playoffs y quién se enfrentará, y ya no solo quién se enfrentará en primera ronda, sino saber cuáles serían los cruces de semifinales y de ahí para llegar a unas hipotéticas, ¿no? A unas finales de conferencia que se tienen que dar sí o sí, pues ya con ese dibujo hecho haré el tier list de equipos para los playoffs, es decir, la misma dinámica que hicimos con la temporada regular, lo que ya os comenté que íbamos a hacer. Luego el fin de semana, ojo que esto también lo hemos comentado, vamos a tener directo en el canal de YouTube pues para ver una tanda de partidos. ¿Será la del sábado o será la del domingo? Y el lunes 22 de abril tendremos el episodio de sobrereacción al primer fin de semana de playoffs. Hablaremos de todo lo que nos haya dejado ese fin de semana. Es incluso bastante probable que ese episodio lo grabe incluso el lunes por la mañana, después de haber visto los partidos que me deje del domingo ya de muy entrada de madrugada, y que lo suba el lunes un poquito más tarde, pero ostras, creo que merece la pena que el episodio salga un poquito más tarde el lunes con todos los partidos. Bueno, lo mismo lo grabo el domingo, después tengo que ver los horarios de los playoffs, pero el lunes 22 tendremos un episodio de sobrereacción al primer fin de semana. El del siguiente, el jueves 25, ese episodio aún tengo que resolver cómo lo hago. Porque ese miércoles, el miércoles 24, tengo concierto de Hans Zimmer en Barcelona. Estuve ya el año pasado viéndolo en Italia y me gustó tanto que estando en Italia me saqué las entradas para el de Barcelona de un año después. Pues bien, ¿qué ocurre? Yo salgo el miércoles al mediodía, pero vuelvo el viernes a Madrid. Esos días yo voy a estar viendo playoffs, por supuesto. De hecho, yo el jueves y el viernes no trabajo, entonces voy a seguir viendo los partidos, pero claro, no tengo aquí, no voy a llevarme todos los cacharros, el micrófono, el ordenador, el iPhone, el no sé qué, no voy a llevarme todo el despliegue para grabar. Entonces, o grabaré un episodio atemporal, es decir, un traspaso como el de Scottie Pippen o el de Kyrie Irving, o si no, grabaré algo el miércoles sobre los playoffs, ese mismo miércoles antes de salir a Barcelona, y yo lo subo según lo grabo o lo dejo programado para el jueves. Todavía tengo que ver cómo resolvemos eso, no lo he decidido aún. Pero estamos en ese momento que a los equipos les quedan nada, 2 o 3 partidos de temporada regular. De hecho, como os decía, incluso según cuando escuchéis esto, lo mismo ya se ha terminado la temporada regular para algunos equipos. Y es que fijaros, nos pasamos todo el verano pensando en los movimientos, en la configuración de la plantilla, cómo va a ser esta nueva versión de mi equipo, cambie más o menos. Y luego la temporada regular, que llega con muchísima excitación, se pasa muy rápido, porque se pasa muy rápido, y cuando llegas al final solo tienes o a los equipos que van a playoffs, es decir, que siguen ilusionados porque la temporada continúa, dure más o dure menos, y aquellos que llevan deprimidos bastantes semanas pensando en la lotería del draft. Como os digo, huele a postemporada, huele a playoffs.
el momento que llevamos esperando todo el año. Y aún así, hoy vamos a hablar de algo completamente diferente. Bienvenidos a The Hustle Podcast. No he hecho update sobre el equipo porque no hay. No os penséis, digo, ostras, lo mismo no comento nada del equipo en la intro y se piensan que hemos asesinado al entrenador o algo. Pero como os digo, la realidad es que no hay update como tal, pues porque no llegamos a hablar con el entrenador. Teníamos entrenamiento este martes, como os dije, después de esa pequeña disputa que tuvimos el domingo. Y bueno, el entrenador llegó tarde al entrenamiento en su línea. Prácticamente no dijo nada y se marchó pues sin despedirse. Como os digo, en su línea. Si os contase todo lo que estamos viendo esta temporada, de verdad que no os lo creeríais. Y da igual si habéis jugado, si no habéis jugado, si habéis entrenado, si no habéis entrenado, da igual. Alucinaríais con las cosas que estamos viendo. Desde luego, si sois entrenadores, muchísimo más. Y creedme que esto no va de nivel baloncestístico, de propuesta de entrenador, de calidad. No. Y no va de a qué nivel entrenas, no. Va de unos mínimos de decencia y de respeto, de profesionalidad. Pero bueno, esto obviamente no todo el mundo lo lleva incorporado. De verdad que pensaríais que estoy mal de la cabeza y que me estoy inventando cosas si os contase todo lo que estamos viendo. Pero es completamente real. De hecho, es que todo lo que estamos sufriendo daría para un podcast entero o un libro hablando ya no solo sobre cómo no gestionar equipos, sino sobre cómo no gestionar nunca un grupo humano independientemente de dónde esté. Ya os contaré cuando sepa algo más, porque un compañero salió muy harto del entrenador este martes, pues como todo el equipo, porque es la tónica general. Le escribió un mensaje al coordinador y el jueves parece que va a haber jaleo, parece que va a haber salseo, así que ya os contaré. Hoy no vamos a hablar de esto, lo reservamos para otro episodio, e incluso, oye, no es tontería hacerlo contenido premium, contenido de pago, oye, que ahora está además muy de moda. Hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar sobre el baloncesto universitario, que seguro que alguno dirá, ostras, no me esperaba para nada escuchar hoy en The Hustle Podcast un episodio sobre el baloncesto universitario. Porque ¿qué ocurre? Que el baloncesto universitario es un nicho dentro del nicho del baloncesto norteamericano. Lo que hablamos siempre, ¿no? De, oye, si tú escuchas esto es porque un mínimo te interesa el baloncesto y te interesa la NBA. Pero claro, pregúntale a tu entorno para saber a cuántos les interesa el baloncesto que tú sigues, sea cual sea ACB, sea NCAA, sea NBA. Y me da igual si tu entorno es un equipo de baloncesto. Porque incluso en los equipos de baloncesto hay mucha gente que no ve baloncesto o que no consume baloncesto. Y seguir una competición no es simplemente sigo a la liga en Instagram y me veo a veces los highlights. Eso lo puede hacer todo el mundo. Me hablo a un seguimiento activo. Es decir, en este caso que si sigues a conciencia la NCAA, es decir, de seguir partidos, de verlos, de que a lo mejor un sábado te escriben tus amigos por la tarde, oye, tal, bajamos a tomar algo, ¿te vienes? Y tú dices, no, porque me voy a ver a Marquette contra quien sea y te quedas ahí viéndolo, ¿no? A ese nivel me refiero, no que tengas que hacerlo todas las semanas y que seas el mayor friki del mundo, pero que obviamente seas un friki de la NCAA. Y ojo, lo digo con el máximo respeto del mundo, no hay nada mejor que ser friki de algo. Pero el baloncesto NCAA sigue siendo incluso para los que estamos dentro del nicho de baloncesto un subnicho. Un nicho dentro del nicho. ¿Qué ocurre? Que el momento de mayor acercamiento que hay a la NCAA es, por supuesto, el draft de la NBA. Y la mayoría de gente del nicho del baloncesto, lógicamente, identifica la NCAA a través de estrellas de la NBA. Porque hay miles de aficionados que habrán visto pocos o ningún partido del March Madness, pero seguro que sabrían decirte una pequeña lista de jugadores que han ido a Duke, a Kentucky o a UCLA. Quizás no demasiados, pero seguro incluso con alguna pista les puede sacar varios nombres de jugadores que han ido a universidades de las más mediáticas. También al final, claro, la mayoría de ocasiones no se corresponde el ser una estrella
en la NBA con haber sido una estrella en la NCAA. Me explico. Tú puedes haber tenido mucho seguimiento, haber conseguido muy buenos números incluso, aunque quizás no has llegado lejos en el Madness. Quizás has ganado la primera ronda y en la segunda te han mandado a casa. Y claro, incluso como vas un año a la universidad porque quieres irte a la NBA, vas a ser un one and done, pues tampoco dejas una huella en ese college, no dejas una huella en esa comunidad, donde recordemos que todo el entorno universitario tiene un seguimiento enorme. El March Madness ya, por supuesto, ni hablemos. Entonces, claro, como tú solo estás un año, el año que estás no llegáis lejos, no dejas huella, te marchas, y sí, eres otro nombre que añadir a esa lista de fantásticos jugadores que han pasado por la universidad, pero tú realmente no has dejado huella. Aunque, claro, ir a la NBA como estrella de Kentucky te hace unirte a un club. Un club que se presupone exclusivo. Porque las universidades que reclutan estrellas, que reclutan grandes nombres, no suelen tener el foco principal en ganar el March Madness. Esto no lo van a decir públicamente, pero lógicamente ellos han ido creando un ecosistema con conversaciones y relaciones con agentes y familiares en los que quieren que su universidad sea el primer lugar que miren los nombres más top para buscar su paso de high school a la NBA. Ese trasvase que buscan. Y claro, si te construyes así, es complicado también formar proyectos que realmente puedan aspirar al título de March Madness. Lo puedes conseguir, ojo, no estoy diciendo que sea imposible, pero es complicado porque tu foco está en otro lugar. Te construirías de otra manera, si tu objetivo principal fuese ganar el título de la NCAA. ¿Qué ocurre? Que para los seguidores del baloncesto fuera del nicho NCAA, pero con interés en la NBA, el March Madness te puede dar igual o no, eso ya depende de cada uno. Yo creo que hay una mayoría a los que les da igual el March Madness. Pero el draft no te va a dar igual, porque como mínimo vas a querer saber lo que ha hecho tu equipo, que a lo mejor está en playoffs, pero tiene un pick de primera ronda y quieres saber lo que han hecho con ese pick, quieres saber qué movimientos ha habido principales, o incluso quieres saber un poquito sobre los nombres más altos del draft. Las comparaciones NBA, ¿no? Que tanto gustan, que te digan, oye, este tío se parece a no sé quién. Y tú dices, vale, perfecto, ya le tengo situado. Y ya puedes seguir con tu vida. Y como os digo, al final el March Madness hay gente a la que le da igual. Yo, por ejemplo, hay años que lo veo más, que lo veo menos. Depende, lo primero, de cuánto tiempo tenga y segundo, de cuánto me apetezca. Pero, independientemente de eso, y de cara al draft, se sabe, todo el mundo sabe que hay una serie de universidades que producen más talento de estrellas, más talento que luego termina elegido en primera ronda. Y sea o no correcta esta frase, lo cierto es que identificamos una serie de universidades con llevar más o menos talento diferencial a la NBA de forma exitosa. Luego ya allí, lo que hagan con su carrera no es cosa de Kentucky, pero el nombre lo puedes añadir a la lista. Por supuesto, cuanto más brille el nombre en la NBA, mejor quedará en esa lista que escribes. Y entre todas ellas, hay una que destaca con diferencia, sobre todo en los tiempos recientes. Kentucky y sus Wildcats. No me refiero a los de High School Musical, sino a los que están situados en Lexington. Podríamos hablar también de Duke, sin duda, los Blue Devils, de UCLA, también, por supuesto. Hay muchas universidades, pero el college que ha revolucionado el panorama de los últimos 15 años es Kentucky, con su programa de los One and Done, es decir, voy un año, paso revista y me voy a la primera ronda del draft de la NBA impulsado por venir a Kentucky. Y lo cierto es que la lista de jugadores es impresionante. Jugadores actuales de la NBA formados en Kentucky. Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker, De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, Anthony Davis, Julius Randle, Karl Anthony Towns, Tyler Herro, Jamal Murray, Bam Adebayo, Immanuel Quickley, Shedon Sharpe, Keldon Johnson, Malik Monk, PJ Washington, Trey Lyles, Cason Wallace y unos cuantos más secundarios que también han pasado por Kentucky, como por ejemplo Jarred Vanderbilt. Y podemos hablar, debemos hablar de DeMarcus Cousins y John Wall como los primeros en abrir camino a esta era. Porque sobre todo hay un nombre común detrás de todos ellos. John Calipari, uno de los entrenadores más conocidos de todo el planeta.
uno de los entrenadores de baloncesto más conocidos de todo el planeta. Alguno dirá, ostras, pero si no ha estado en la NBA, estuvo en la NBA. Es cierto que de forma breve y errática con los Nets a finales de los 90, pero sigue siendo uno de los entrenadores más reconocidos de todo el planeta. Te guste más o menos, le consideres más exitoso a nivel deportivo en los últimos años. De hecho, bueno, sonó de nuevo para dejar la NCAA y volver a la NBA. Pero en esta ocasión, Calipari es noticia por haber abandonado Kentucky después de 15 años con los Wildcats. Firma con la Universidad de Arkansas y os vengo a contar qué ha sucedido, porque yo estos últimos días, cuando sucedió todo lo de Calipari, dije, ostras, yo no soy un experto en NCAA. Quiero enterarme bien de lo que ha pasado. Me puse a leer reportajes, me vi algunos vídeos, me vi algunos debates y tal. Y dije, cuando iba a preparar el episodio, oye, se vienen ahora bastantes semanas de hablar solo de playoffs, y a mí este tema me ha generado interés y curiosidad. Yo soy una persona que está dentro del nicho de NBA, pero que no está metido dentro del subnicho de NCAA. Y este tema me interesa porque conozco a John Calipari, conozco la impresionante lista de jugadores de Kentucky que hay en la NBA. Digo, ostras, quiero saber qué ha sucedido. Si a mí me ha interesado, es posible que a los oyentes también les interese. Así que os vengo a contar qué ha sucedido entre Calipari, Kentucky y Arkansas. Resumen, como os digo, el mítico Calipari deja Kentucky después de 15 años para irse a Arkansas. Si no eres un gran seguidor, puedes pensar que qué narices hace dejando una universidad muy ganadora para irse a otra menos destacada. Y es cierto que Arkansas tiene menos éxito y menos títulos que Kentucky, aunque también hay que decirlo, aparecen en varias de las listas que, digamos, te sirven también para sacar a las universidades top. Aparecen en el top 25 o top 20 de más victorias, de porcentaje de victorias, etcétera, etcétera. Pero es cierto que Arkansas tiene menos historia que Kentucky, que los Wildcats tienen 8 títulos de campeones de la NCAA, lo que les sitúa en segunda posición histórica, solo por detrás de UCLA de la Universidad de Los Ángeles, y Arkansas solo tiene un título universitario. También es cierto que es una universidad que ha vivido diferentes fases de éxito a lo largo de su historia, como todas las universidades, y aunque comenzaron muy fuerte en su historia, con apariciones muy tempraneras en la Final Four en 1941 y en el 45, luego se desinflaron y hasta los años 90, que fueron sus años dorados, solo llegaron en una ocasión a la Final Four, en 1978. Buena sequía se pegaron ahí en Arkansas. Pues bien, luego llegan los 90 y con Nolan Richardson, como os digo, viven sus años dorados. Estuvieron presentes en 3 Final Four, la de 1990, 1994 y 1995. Y de hecho, ganaron el título nacional en 1994, superando a Duke en la final. Y ahora lo que buscan es recuperar su lugar con Calipari en el banquillo. Calipari, 15 años en Kentucky, un récord impresionante, más de 400 victorias y creo que son 112 derrotas, una lista fascinante de estrellas y jugadores NBA, Final Four en 2011, en 2012, en 2014 y en 2015, con título incluido en la final de 2012, el último de los Wildcats, y como os digo, además, ostras, 4 Final Four en 5 años. Es algo que muy poquitos entrenadores han conseguido en toda la historia y que sería muy difícil de repetir en los tiempos actuales. Y es que, de hecho, si miramos en la clasificación de entrenadores con más apariciones en la historia de la Final Four de baloncesto, es que solo Tom Izzo, el mítico entrenador de Michigan State, tiene más presencias en Final Four entre los entrenadores en activo que John Calipari. John Calipari es segundo entre los entrenadores NCAA en activo. No es tontería, y es 14º en la lista general. Claro, por otro lado también podemos mirar, deja Kentucky en 2024 y su última aparición en Final Four fue en 2015. Hablamos de que ha estado allí 15 años y que su última aparición en Final Four ha sido hace 9 años. La pregunta es, ¿por qué deja Kentucky? ¿Por qué John Calipari deja a los Wildcats con toda esa influencia también que ha creado allí y esa marca alrededor de su nombre y del nombre de la universidad? Pues bien, tenemos que retroceder a una situación de agosto de 2022 para entender la ruptura entre Calipari y Mitch Barnhart, el director de programas atléticos de Kentucky. Imaginad la de correos que tiene que recibir ese señor cada año. Madre mía de mi vida.
iba a decir, seguro que recibe también, que seguro, importantes billetes a cambio. Habría que ver si compensa la jugada. Como os digo, los últimos años de Calipari han sido complicados en cuanto a resultados para la universidad, sin ninguna duda. Y en 2019, UCLA le ofreció a Calipari ser su entrenador. De hecho, estuvo a punto ya de dejar Kentucky, de dejar los Wildcats, para irse a la mítica Universidad de Los Ángeles. Estoy diciendo hoy mucho mítico, ¿eh? Calipari mítico, la Universidad de UCLA mítica, Itzo mítico, pero es verdad que son míticos. Como os digo, llegó la oferta de UCLA, pero Calipari la rechazó, mejor dicho, aceptó la contraoferta de Kentucky, que le pusieron sobre la mesa 10 años y 86 millones de dólares. Como podéis comprobar, no ha cumplido entero el contrato. Le convencieron de seguir a base de dinero y según The Athletic, el entorno de Calipari le ha confirmado ahora, cuando se marcha de Kentucky, que se arrepiente de rechazar esa oferta de UCLA y que 2019 era el momento para marcharse de los Wildcats. Pues bien, como os digo, agosto de 2022, el momento en el que se produce esa ruptura total entre Calipari y Barnhart. Calipari estaba en Bahamas en unos amistosos preparando la temporada, mientras presionaba a Barnhart para conseguir más fondos. ¿Cuál era su objetivo? Pues muy sencillo. Calipari sentía la necesidad de un nuevo centro de entrenamiento, de unas nuevas instalaciones, un nuevo pabellón. Es que incluso reunió promesas de varios millones de dólares de sus exjugadores en la NBA para ayudar a financiar la construcción. Pero Barnhart no cedía. Él decía que el Joe Kraft Center, el pabellón de los Kentucky Wildcats, que apenas tenía poco más de 15 años, de hecho se inaugura apenas un par de años antes de que llegue Calipari al puesto, pues Barnhart decía que el Joe Kraft Center solo necesitaba unos retoques, que no era necesario ser sustituido por un nuevo pabellón. Pues bien, durante ese viaje, y como respuesta a este tira y afloja entre Calipari y Barnhart, lo que vino a hacer el entrenador de Kentucky fue convocar a varios periodistas en su habitación para rajar un poquito. Yo les convoco, les digo, oye, venid para acá, charlamos un ratito, hacedme preguntas si queréis. Yo no tengo ninguna intención ni quiero soltar ninguna frase. Pues bien, es que ojito a esto. Se juntan los periodistas, le hacen varias cuestiones, hablan de la temporada, hablan de muchas cosas y entonces ya llegan a los puntos que le interesan a Calipari cuando le preguntan sobre la universidad, sobre la inversión que se está realizando, etcétera, etcétera. Y Calipari vino a decir que se habían realizado inversiones en otros deportes y que le tocaba al baloncesto. Y fue ahí cuando soltó la bomba. Esta es una universidad de baloncesto. Que tiene toda la razón, John Calipari. Tenía toda la razón cuando dijo esa frase, porque Kentucky es una universidad de baloncesto. Pero claro, tú imagínate que eres el entrenador de fútbol americano de Kentucky, sabiendo lo que pesa el fútbol americano en Estados Unidos. Claro, y te encuentras con esas declaraciones de Calipari soltándolas desde Bahamas. Pues dices, oye, ¿qué narices es esto? Y así fue. Mark Stoops, que era Mark Stoops, digo, a ver si lo pronuncio demasiado rápido y no se va a entender luego cuando lo vuelva a pronunciar. Mark Stoops era el entrenador de fútbol americano de Kentucky. Y claro, mostró su enfado tanto en público como en privado dentro de la organización sobre las palabras de Calipari. Y Calipari, a su vez, sintió que Barnhart se alineaba del lado de Stoops, que se ponía con el entrenador de fútbol americano en vez de con él, con el mítico John Calipari. Y le dieron la orden a Calipari de que no dijese nada más, ni siquiera una disculpa, que estuviese calladito hasta que volviese del viaje. Pues bien, ahí aprovechan y dan una rueda de prensa en Lexington, Barnhart y Stoops juntos. Y dice Barnhart lo siguiente: nos aseguraremos de marcar que esas palabras no son nuestras. Y dio apoyo público al baloncesto, al programa, a Calipari, pero, ojito a lo que soltó. Si eso no es suficiente, ya sabéis, los entrenadores cambian mucho en el mundo actual. Y ahí la unión Calipari-Barnhart, que había estado al 100% desde el día que John Calipari llega a la Universidad de Kentucky, desde ese momento se rompe para siempre. ¿Qué ocurre en los últimos años
complicados, ese tira y afloja, esa guerra fría por los recursos, tal, no sé qué, que si tú me pides más recursos pero yo quiero ver más resultados, llegan a esta detonación. Y claro, se ven las diferencias entre Calipari y la Junta. Sé con certeza que Calipari no se sintió apoyado, no creo que tuviera el respaldo de la universidad. Esto ha dicho de Marcus Cousins a The Athletic. Y es que resulta que hubo, por ejemplo, una fuerte disminución de los recursos para el Big Blue Madness, que viene a ser la presentación del equipo para la temporada. Y esto molestó mucho a Calipari. Claro, la pregunta es, ostras, ¿por qué Kentucky reduce el presupuesto de su equipo de baloncesto si es el mejor, tienes a Calipari y demás? Porque lo que ellos veían es que llevas sin Final Four desde 2015 y no has avanzado de la segunda ronda desde 2019. Claro, ¿qué ocurre? Que Calipari y su gente creían que hacía falta más inversión para ganar y Barnhat y la Junta querían recibir más del equipo a nivel deportivo antes de dar más dinero, porque ya de por sí el presupuesto original era enorme con Calipari al frente. Y aunque al principio se podía estar más dividido, o incluso los aficionados de los Wildcats se ponían, por supuesto, con su entrenador, con el paso del tiempo se han ido posicionando más del lado de Barnhat. Las negociaciones duraron 15 minutos, en los que yo miraba y decía, tiene que ser así, y esto está bien con esto otro. Fue simplemente, ¿queremos conseguir esto? Entonces se hace así. Y así fue. Sucedió en 3 días. Estas son palabras de Calipari sobre sus negociaciones para ser nuevo entrenador de Arkansas. De hecho, se supone que la junta de los Razorbacks estaba buscando otro entrenador, pidieron el consejo de Calipari, al que ya intentaron fichar cuando él se decidió por los Wildcats hace 15 años, y fue entonces cuando dijeron, ostras, ¿y a ti no te interesaría el puesto? Y por lo visto Calipari sintió que desde Arkansas sí que quieren realizar ese gran compromiso. Primero a nivel presupuestario, ojo, porque necesitas muchos millones para montar lo que están montando. Y digamos que Calipari ha sentido que en Arkansas sí que hay, aparte de esa inversión de dinero, un apoyo que en Kentucky él no estaban sintiendo. Estuviese o no, más o menos justificado, que eso a mí no me toca criticarlo. Y las negociaciones con Arkansas duraron muy poquito porque se resolvieron de forma muy rápida. De hecho, fijaros qué casualidad que el abogado de John Calipari estudió en la Universidad de Arkansas por seguir poniendo más hilos. Y como os digo, fueron unas negociaciones muy, pero que muy breves. Luego Calipari dejó un mensaje en su vídeo de despedida, en el que venía a decir, en estas últimas semanas nos hemos dado cuenta de que este programa, refiriéndose al programa universitario, probablemente necesita escuchar otra voz. Claro, este es el mensaje público, el mensaje político, que, ojo, puede ser cierto, pero la realidad es que por detrás hay una guerra fría de Calipari con la Junta de Kentucky, pero también el hecho de que Calipari y su influencia han crecido, por supuesto, porque puso de moda como nadie el one and done, que en su momento fue un quebradero de cabeza para la NBA, y ha creado ese sentimiento de pertenencia a la gang de Kentucky para los jugadores de la NBA. Tiene Calipari detrás un grupo de estrellas fieles, y eso es influencia, y eso es muy importante. La cuestión ahora es, ¿qué pasará en Arkansas? No soy un experto en NCAA, pero sí sigo de cerca el draft. El draft y sus movimientos, ojo, que siempre nos deja mucho esa noche. Claro, cabe preguntarse, ¿tendremos en Arkansas a la nueva universidad que traiga talento de estrellas a la NBA? ¿Qué va a pasar con Kentucky? Historia tienen para aburrir, pero ¿cómo va a ser la vida post-Calipari? ¿Cambiarán el enfoque con el que preparan sus proyectos? Y es que la realidad es que termina así uno de los ciclos más mediáticos del baloncesto universitario. Pero tened claro que esto tiene consecuencias directas para la NBA y que vamos a descubrirlas muy, pero que muy pronto. Hoy es jueves y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de noticias, que hoy además nos viene muy bien porque con todo el tema de Calipari no hemos tocado prácticamente nada la NBA. Aunque claro,
el primer punto, el primer asunto ya es complicado de gestionar para mí, porque de menudo partidito venimos cuando he estado grabando. Crece la frustración en los Phoenix Suns de Kevin Durant y de Devin Booker. Está habiendo problemas de todo tipo este año en los Suns. Problemas de lesiones, de rotación, de regularidad. Vemos un equipo de mucho talento, de muchas posibilidades, pero que no termina de hacer clic. Y aún así, por supuesto, no están en el primer grupo de favoritos al título. Hay críticas a la defensa, hay críticas al entrenador, a Frank Vogel, a la gestión de los últimos cuartos, tanto de cambios como de cómo lo gestiona el equipo en cancha, o también al rendimiento de Bradley Beal, que podemos discutir y ya lo hemos hecho, si es tanto el rendimiento del jugador, si es el rol que le están dando desde los Suns, si es que le está costando aclimatarse después de un inicio con muchas lesiones y la salida de Washington, por supuesto, pero la realidad es que vemos a un equipo que no termina de convencer. Pues bien, en el tramo final de temporada regular, lo cierto es que vimos un muy buen baloncesto de los Suns en partidos clave para la clasificación, con victorias sobre Pelicans, sobre Cleveland y sobre Minnesota. Pues acto seguido, sin dejar tiempo a respirar a los seguidores del equipo, ha habido una derrota bastante fea contra los Pelicans sin Brandon Ingram en un partido clave para la clasificación. Duelo directo para evitar el play-in. Y luego otra nueva derrota contra Los Ángeles Clippers, unos Ángeles Clippers sin Kawhi Leonard ni James Harden. Esta derrota muy fea, con un inicio lamentable de los Suns. Y de hecho es que este partido contra los Clippers era clave por varios motivos. El primero, por supuesto, las bajas clave en el rival, por ser el último partido de la fase regular que se disputaba en casa, y luego porque simplemente era un partido fundamental para evitar el play-in. Cuando grabo, quedan 3 partidos en la temporada regular de los Suns. Unos Suns que todavía tienen que garantizar su puesto en la postemporada. No voy a decirlo ya, pero es probable que jueguen el play-in. Como os digo, cuando grabo quedan 3 partidos fuera de casa. Contra Clippers, contra Sacramento y contra Minnesota. Y le leía a un insider de los Suns algo que me ha gustado mucho. Para algunos equipos, la temporada regular no importa tanto. La presión está en la postemporada. Hace 20 años, los Suns tenían un equipo así, con Steve Nash, Sean Marion y Amar Stoudemire. Phoenix estaba tan conectado como equipo que la temporada regular era una formalidad. Se centraban en los playoffs y en superar a Tim Duncan y a los San Antonio Spurs. Este equipo, el de 2024, tiene unas sensaciones similares, salvo que no se han ganado ese derecho. El derecho a relajarse y a perder partidos que no debes perder en temporada regular. Es que, como os digo, no tienen ni un hueco garantizado en los playoffs de 2024. Y al parecer, los jugadores están mostrando su frustración. Bueno, al parecer no, están mostrando su frustración, pero dicen seguir unidos y que no están preocupados. No sé si es el mensaje que han acordado dar al exterior o que ahí ya me pierdo. Después de la derrota contra los Clippers, la que hablamos que fue tan fea, Frank Vogel estuvo más tiempo del habitual en el vestuario. No se sabe de qué hablaron, pero después las respuestas de Vogel en rueda de prensa fueron bastante escuetas. Solo vino a admitir que el nivel de frustración en el vestuario está en un punto muy, pero que muy alto. Aún así, manteniendo de nuevo que ellos confían, etcétera, etcétera. En fin, ya veremos cómo avanza este asunto. Klay Thompson dice que quiere renovar con los Warriors. Sabemos que es una temporada muy difícil para el veterano, entre su rendimiento pobre, empezar de titular, luego pasar al banquillo y de nuevo ser titular, ver cómo Steve Kerr le sentaba en últimos cuartos de partidos apretados, retos a nivel mental sobre cómo afrontar la parte final de su carrera y, por supuesto, problemas de rendimiento en los propios Golden State Warriors. Bien, Klay termina contrato y ha habido ofertas insatisfactorias desde la directiva de los Warriors para renovar a una de sus más grandes leyendas. Y Klay Thompson, ha venido a contar, ojo dónde, en el podcast de Draymond Green, pues que el tema del contrato y su nivel, el nivel que ha estado mostrando en la 2023-2024, que le venían a molestar mucho. Eso sí, tras varias conversaciones muy honestas con Steve Kerr, Klay decidió que iba a disfrutar del resto de la temporada y que ya después tomaría una decisión. Le pregunta a Draymond Green que qué va a hacer, que si quiere renovar. Y dice Klay,
Sí, quiero volver a firmar con los Dubs. Ojo a lo que dice ahora. Pero también tengo que priorizar mi salud mental y señalar lo que es importante para mí en este momento de mi carrera. ¿Qué narices significa esto? Solo lo sabe Klay Thompson. Solo lo sabe Klay Thompson, que además es un tipo particular. Pero hemos tenido también, en la misma semana, ya había salido información de este estilo, ahora lo ha dicho una de las fuentes más reputadas que está cerca de los Warriors, Tim Kawakami, que dijo en el deadline que no iba a haber traspasos. También es cierto que unas pocas semanas antes dijo que Chris Paul y Andrew Wiggins iban a salir prácticamente seguro, pero claro, lo dijo porque este tipo bebe directamente de los Warriors y sabía lo que estaban haciendo, entonces lo dijo con toda la razón del mundo. Pues bien, Kawakami ha dicho en la misma semana que Klay ha hecho estas declaraciones lo siguiente: uno de los secretos peor guardados de la liga es que Orlando, llenos de talento joven, pero no de tiradores, podrían ofrecerle a Klay un montón de dinero el próximo verano. Hay culebrón, Klay Thompson por delante, esto no ha terminado ni mucho menos, y solo quiero señalar que qué raro sería ver a Klay con una camiseta en la NBA que no sea la de los Warriors. También os digo, cosas más extrañas hemos visto y un día podemos recopilar unas cuantas si os apetece. Para terminar, una que me ha llamado también poderosamente la atención. Los Milwaukee Bucks han tenido una sesión de vídeo con Doc Rivers para señalar cuáles son los problemas del equipo. Ya comenté el dato de que Doc Rivers lleva ya más derrotas como entrenador de los Milwaukee Bucks que Adrian Griffin en los meses que estuvo, sabiendo además que Adrian Griffin llevó a los Bucks durante la mayor parte de la temporada regular. De hecho, Doc Rivers toma el mando a partir del 30 de enero. Y este dato ya lo comenté, si no me equivoco, en el episodio de la semana pasada. O sea, imaginad. Pues bien, si cabe, los Milwaukee Bucks con Doc Rivers están siendo más irregulares y siguen buscando su camino, su identidad, que todavía no han encontrado. Pues bien, después de perder en una semana, ojo, atención a la lista, después de perder en una semana contra Washington Wizards, Memphis Grizzlies, que no tienen a ningún jugador disponible, a este paso un día me llaman a mí, Toronto Raptors y los New York Knicks, también con lesiones importantes, lesiones muy importantes, perdieron esos 4 partidos. Pues después de estos 4 partidos, el último de ellos contra los Knicks en casa, fue el propio Doc Rivers quien convocó la sesión de vídeo con los 9 jugadores principales de la rotación. Véase Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Chris Middleton, Brook López, Malik Beasley, Bobby Portis, Patrick Beverley, Pat Connaughton y Jay Crowder. Hablaron de forma honesta sobre los problemas del equipo y sobre lo que piensa cada uno que necesitan para seguir adelante. Es solo el comienzo de una serie de conversaciones difíciles y necesarias, viene a señalar una fuente con conocimiento de la sesión a The Athletic. Con conocimiento de la sesión lo estuve leyendo varias veces y me dio la sensación que venía a hablar desde dentro de la reunión, es decir, que él estuvo allí. Si este es el caso, lo de las filtraciones este año en Milwaukee es de auténtica coña, porque es que llevan así desde la pretemporada. Sucede algo y se sabe al momento con pelos y señales. Lo mismo son jugadores los que lo filtran, lo mismo son asistentes, no tenemos ni puñetera idea, pero lleva habiendo filtraciones en Milwaukee toda la temporada. Eso sí, pese a las irregularidades, pese a los problemas, los veteranos del equipo, es decir, el 90% de la plantilla, el 90% de los jugadores importantes, coinciden en que se sienten bien dentro de la situación, dentro de la frustración, dentro de los malos momentos, dentro de que saben que no están funcionando como ellos esperaban, que se sienten bien y que cuando miran al equipo sienten que pueden ganar el título. Ya sabéis que yo aquí soy más bien partidario de que la temporada regular es un algodón y que rara vez puedes engañar a la prueba del algodón. Que lo que tú muestras en temporada regular es lo que vas a ser luego en los playoffs. Os recuerdo, vuelvo a incidir, sobre todo para los fieles que llegáis a estos minutos finales, a esta muerte de un episodio del podcast. Os recuerdo que haremos directo el primer fin de semana de playoffs en el canal de YouTube. El primero que hicimos estuvo muy bien en el deadline y este sería muy diferente, claro, porque estaríamos comentando baloncesto real, que al final sabéis que por mucho que me flipen los traspasos, que me encante el mercado NBA, aquí lo que nos gusta es el baloncesto.
Claro, lo que no he decidido todavía es el día, si será sábado o si será domingo. Al principio estaba pensando, hombre, pues dependerá de los partidos. ¿Qué ocurre? Decía, bueno, pues lo más probable es que el domingo, porque los del sábado es bastante probable que los vea con resaca. Me voy el viernes a una casa rural y me vuelvo el sábado porque yo ya les he dicho que los playoffs son prioridad indiscutible. Claro que pensándolo ahora bien, lo mismo si este es el escenario, es hasta más interesante hacer los partidos del sábado estando yo de resaca. No lo sé, ¿eh? No sé qué puede dar más juego, no sé qué puede ser más interesante. ¿Me podéis dar un poco de feedback? Que yo siempre lo recibo todo. En ocasiones soy muy desastre con los mensajes, pero creedme que leo todo lo que me enviáis, aunque haya pasado 1 mes y medio, 2 meses o 5 meses, yo lo acabo leyendo. Pero bueno, estoy excitado porque llegan ya los playoffs, no queda nada. Vamos a comentarlo todo aquí, vamos a repasarlo todo, las claves, cómo lo estoy viendo y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de todo lo que se viene por delante. Así que ya sabéis, nos vemos por aquí el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.